Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Estamos pues siempre muy gustosos de verlos y a nombre del equipo Crearnos, soy Sally Montalvo, les doy la bienvenida. Vamos por esta tercera sesión, si no estoy mal, y segunda sesión, cierto, porque, bueno, cierto. Entonces, vámonos por esta segunda sesión, espero que disfruten mucho, vamos a tener 8 sesiones, todas las sesiones serán subidas a la nube, estarán disponibles 7 días, es importante que se den la chance de descargar por si quieren guardar archivos, y que estamos siempre atentos a cualquier comentario, duda, sugerencia en el chat del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, los dejo con la excelente dirección de Enrique y que tengan una muy buena noche, una muy buena sesión. Gracias. ¿Podrían poner a mute ahorita a mi querido Félix? Porque tantito, ahorita en lo que regresa. Te coloco de anfitrión, Ah, qué mal. Enrique, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, pues buena noche, bienvenides. A mí no me gusta ser bienvenidos, pero bueno, pues hay que ser, es para un público diverso esto, entonces muy bienvenides. Pero, bonita noche, qué gusto tenerles por acá. Vamos a tener nuestra segunda sesión importante de Drácula, sobre todo en estos albores. Acuérdense que habíamos dejado un poco de tarea, medio que empezar a leer, medio que si se podía ver la película, ojalá que se pudiera. ¿Alguien hizo algo de tarea? A ver, cuéntanos, Raquel. Yo sí tuve chance de lanzarme a ver la película, fui al Ok. cinito, la de Ok. Luc Besson. Sí. No he leído la novela, empecé también a estar con el audiolibro, que me parece Ok. encantador, porque Bien. en cualquier momento lo puede uno poner y está maravilloso. Ya voy en el capítulo 8, Ah, muy bien. entonces ya me di una idea y Chambeando ahí te sueltas, ¿eh? Porque a mí lo que me gusta de ese, perdón que te interrumpa, es que está actuado. Entonces, cuando se encabrona, perdón, el conde Drácula, entonces volteas y dices, órale, sí se enojó, ¿no? Y entonces está padre, ¿no? O sea, sí te mantiene como muy al tanto, ¿no? De las cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, con lo que nos empezaste a describir y a compartir, pues sí uno compara. Aunque me queda claro que dice que es historia de amor, es una versión. Creo que el actor lo hace muy bien, aunque veo que ha estado en otras películas de terror, Get Out, creo, y la de una de no hay lugar, no lugar para hombres malvados, algo así, que también fue No, como muy coche. famosa. Ok. Ujú. Esa. Ok. No lo ubicaba, la verdad, y Ok. creo que es una película que está hecha para él. Me acordé de esta Ah, relación de Bram Stoker con el actor famoso. Dije, este es un homenaje, es una especie de relación así como de para que luzca mi pompi, no sé. tiene algo que ver Don Henry Irving por ahí. Muy bien. Querido Félix, cuéntanos. Pues mira, yo la fui a ver justo cuando se estrenó, ya la estaba yo esperando. ¿Cineteca? No, aquí en un cine pinchorriento de mi pueblo la estrenaron justo el día del estreno sí Ok, hubo aquí. ok, ok. Eh, ¿Qué me pareció? Pues nada pegada a la novela, más retoma mucha parte al inicio de la del 92 de Coppola, incluso la estética inicial se la Sí, hizo sí. Gary Oldman. Me Ujú. parece muy buena la escena cuando, digo, si no la vieron, no les voy a hacer spoiler, pero hay una escena muy fuerte cuando está con las monjas. Digo, no la voy a escribir para los que no han ido por respeto. Esa parte me pareció muy bien. Se caricaturiza mucho con el tema de las gárgolas, no me encantó esa parte. Muy Disney. Después, no me encantó mucho que retomara casi una calca del perfume. Es más, creo que donde lo hacen hasta parece que es el mismo lugar exacto, ¿no? Sí, ujú. Y al final, pues sí termina siendo una historia de amor. Le doy tres colmillos de 5. Muy bien, muy generoso. Querido Charlie. Yo no la pude ir a ver. Es que Ok. estaba cerca, pero en español. Y odio ver las películas en español. Tampoco te vas a perder de mucho. No sé Pero voy a ir el sábado, va. y vi el Pues no tráiler. te No lo había spoilemos. visto. No había No visto te el spoilemos. tráiler y se me hizo idéntico todo lo que sale en el tráiler a la de Winona y Keanu La de Reeves. Coppola, claro. Todo, Sí, bueno, dije, pues es que
lo que está sucediendo, evidentemente, es la misma tendencia que ha sucedido con Drácula desde que apareció hace 128 años. Acuérdense que siempre se ha convertido en un teléfono descompuesto. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ahorita que volvemos a leer la novela, les voy a spoilear, o sea, ni hablar. Vamos a encontrarnos con un personaje que es completamente distinto, por ejemplo, del cine, ¿no? Porque justo con el paso del tiempo, los 128 años, acuérdense que el teléfono descompuesto, tú dices hola y termina, ¿no? Dando la vuelta y dice, ¿cómo estás? O sea, nada que ver con el mensaje original. Entonces, y es justo lo que está pasando ahorita. Yo donde ahorita estoy como más clavado en el tema de la investigación y de hecho acabo de escribir 2 papers que voy a publicar, pues es este revival muy importante que hay que traer de la novela. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta película en lo particular, a mí me parece un bodrio. Por donde la vea me parece un bodrio. La veo, claro que la veo, pero es Drácula. Yo consumo absolutamente todo lo que tenga que ver con Drácula, ¿sabes? O sea, sin importar. Pero, bueno, pues no todo Drácula es maravilloso, esa es la realidad, ¿no? Y curiosamente, cuando se trepan grandes directores, normalmente la riegan, ¿no? Caso Luc Besson, a mí en lo particular me parece un bodrio, ya después ustedes tendrán su opinión y es muy válida, si a alguien le gusta, está muy bien. Pero, por ejemplo, también lo hizo Dario Argento. Dario Es Argento, que mala es que es uno de esa los peli. grandes directores del cine de terror, y nada más hay que ver su Drácula 3D, y yo creo que es Por una de eso te las digo que peores. y malísima. Creo que en las obras de teatro de la prepa tienen más calidad que lo que hizo Dario Argento, ¿sabes? O sea, es una basura y además tenía buenos actores, o sea, tampoco es así como de corta. Y bueno, si le jalas un poco también la cuerda, pues el de Francis Ford Coppola poco o nada tiene que ver con la novela, o sea, se asume como la película más cercana a la novela, porque bueno, tiene un par de guiños a la novela, sin duda, ¿no? En la parte epistolar, acuérdense que por ahí sale Mina escribiendo a máquina, por ahí sale Jonathan Harker escribiendo al diario, por ahí sale la carta del conde Drácula, por ahí sale un par de diarios, pero la trama de Drácula de Bram Stoker, de James Hart, porque le escribe James Hart, no le escribe Bram Stoker, es más parecida a la película de Nosferatu de 1922 que a la novela de Drácula. Acordémonos, bueno, vamos a estar platicando mucho y voy a estar brincando mucho en la línea del tiempo, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que en 1912 muere Bram Stoker. Y Bram Stoker era este gran abogado adelantándose a todo este tema del copyright, ¿no? O sea, porque acuérdense, en épocas de Bram Stoker no podemos hablar de una cultura popular, ¿no? La cultura pop como tal se detona a partir del cine, ¿no? A partir de los grandes blockbusters, por ejemplo, la película Drácula de 1931 de la Universal, pues sí fue un madrazo, o sea, la gente hacía colas para entrar a verla y eso empieza a generar cultura, ¿saben? Entonces, bueno, pues ahí estás hablando como de temas de copyrights, temas de propiedad intelectual, que hoy por hoy, bueno, pues son sumamente lucrativos, ¿no? Imagínate lo que ha ganado Star Wars, ¿no? Con el tema de nada más de copyright, es una locura. El caso es que, bueno, Bram Stoker sí estaba ahí, ¿no? Pero acuérdense que él estaba muy adelantado a su tiempo, ¿no? El hecho de estar trabajando 30 años en el teatro, ¿no? Además, un tipo muy inteligente, porque además era escritor. A mí en lo particular, como les decía yo en la sesión anterior, a mí Bram Stoker no me parece que sea ni siquiera un buen escritor, pues es la realidad. Tiene un gran One Hit Wonder, que es Drácula, sin duda, ¿no? Pero en realidad todo su trabajo literario es cuando menos mediocre, ¿no? O sea, nadie lo ha leído, nadie dice, wow, y tiene que ver poco o nada con la literatura, porque les decía yo que tiene que ver, muchos de sus libros son de abogado. ¿Por qué? Porque antes de entrar al teatro, él era abogado. Y esta parte es fundamental entenderla en el discurso de Drácula, porque acuérdense, mucho de Drácula es la vida de él, ¿no? Él se ve reflejado un poco en la figura de Jonathan Harker.
¿no? Si se fijan, es un abogado que está a merced de un tirano, ¿no? Es el abogado que está a merced de Henry Irving, un poco, ¿no? Es como se vincula. Pero a lo que voy es que en esta onda de ser abogado y estar en el teatro y estar viendo todo esto y estar empezando a ver el nacimiento de los medios de comunicación, ¿no? Porque acuérdense, en ese entonces el cine se inventa y sale la película de los Lumière sale cuando Bram Stoker publica Drácula, o sea, es paralela en el mismo año, creo que 1897 también los Lumière, si no es que un año antes, según yo es en el mismo año. Pero bueno, son paralelas la invención del cine, pero el cine en ese entonces no era un espectáculo, acuérdense que era una onda como más científica, ¿no? Entonces, hablando de la Guerra de los Mundos, la sesión anterior, de cómo Orson Welles la contó tan bien que la gente se volvió loca y salía a las calles volviéndose, pensando que había una invasión extraterrestre. Pues lo mismo pasó con los Lumière, ¿no? O sea, porque la gente no conocía el cine, nunca se había proyectado nada y de repente proyectan la llegada del tren a la estación, que pues, a ustedes y a mí me parece la cosa más estúpida, pero la gente ve un tren saliendo de la pared que va hacia ellos y salieron corriendo, ¿saben? O sea, acuérdense, y cuando Stoker ve eso, dice, wow, aquí hay algo, tengo aquí algo maravilloso y tengo que asegurarme de llevarlo a todos esos medios. Eso es lo que yo he estudiado más, que es la transmedia de Drácula, ¿de acuerdo? Cómo se ha vinculado el mismo texto original a otros medios. Y eso es lo que hacía Stoker. Acuérdense que Stoker, cuando viaja a Estados Unidos en estas giras teatrales, ¿no? Él empieza a registrar la novela en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos los procesos eran mucho más largos, mucho más tardados, y él no era local, él no jugaba de local, acuérdense que él era inglés. Entonces, todo lo que tenía que hacer era mucho más lento que el registro, por ejemplo, en Europa. En Europa lo logró de inmediato. En el momento que él publica en 1897 la novela, estaba cubierto y protegido en todo Europa. Por eso es que después la viuda puede cazar a las copias de Nosferatu y destruirlas, porque el copyright de Drácula estaba en toda Europa. Sin embargo, en Estados Unidos no, México por supuesto menos, ¿no? Pero en Estados Unidos no. Y es Stoker mismo, siendo abogado, el que empieza a hacer los trámites para que su obra también se lleve a cabo en Estados Unidos. Ese detalle va a ser bien importante porque al final no lo registra. Le faltó algo, ¿no? Todavía la fecha no se sabe qué es, probable que algún, ya saben, cuando te metes a cuestiones de registros, sobre todo con el gobierno, son trámites y trámites y burocracia. Entonces, al parecer, faltó un trámite que nunca se llevó a cabo, que eso fue lo que impidió que hubiera un registro en Estados Unidos. Entonces, en realidad, en América, Drácula nunca tuvo un registro. Entonces, cuando Universal compra los derechos a la viuda Stoker para hacer la película, de repente dice, ¿y como para qué se los compramos si no había derechos? ¿Saben? O sea, como que... Y de repente Universal dice, no, espérate. Ah, pues entonces vamos a explotar Drácula. Y entonces ahí es que Drácula empieza a tener La hija de Drácula, The Son of Dracula, que son las películas del Universal de los años 30. Luego empieza Abbott y Costello contra Frankenstein y luego empiezan los miles de Dráculas, sobre todo en Estados Unidos. Esa parte es bien importante. Entonces, y ya cada quien tiene su Drácula, ¿no? Y lo que sucede es que cada quien reinterpreta a Drácula de su propia manera. Y eso es lo que pasa con Luc Besson, ¿sabes? Ya al día de hoy, ya estamos hablando de un pastiche tras pastiche tras pastiche, que en realidad Luc Besson ni siquiera yo creo que leyó la novela. O sea, porque poco o nada tiene que ver con la novela, sino, o sea, si quizá los nombres, ¿sabes? O sea, porque ni siquiera se lleva a cabo en Inglaterra, se lleva a cabo en Francia de la Belle Époque,
¿sabes? O sea, No, que nada por tiene que... ejemplo, no hay un Renfield, en vez de eso está la vampira, y no No, hay no un hay Van nada, no hay Helsing. nada, no hay nada. O Luego sea, Van Coco, Helsing nada. está el padre. No cuentes porque hay gente que no la ha visto, pero en términos generales es una... ni siquiera es adaptación. O sea, porque nada más está utilizando un par de nombres para sus personajes. Perdón, Raquel, tienes la mano levantada. Ay, no, nada más era que precisamente con lo que nos compartiste de la sesión pasada de Bram Stoker me dio curiosidad y tuve chance de leer La casa del juez, los cuentos, el cuento. Y a mí me gustó mucho, creo que sí sabe llevar una historia y hacer clímax. Qué bueno. Y me recomendaron El tesoro del oro creciente, Ok. ese también, entonces, este, Nos vas contando. pues sí, pero a mí sí me gustó y también leí que pues sí formó parte de lo que decían que era la Santísima Trinidad irlandesa con Le Fanu, Maturín y pues o sea, me da a entender que sí Pero tiene, o por sea, sí se Drácula. colocó, ¿no? Pero por Ajá, Drácula. ajá. Pero elimina a Drácula y Y ¿qué ya no queda? es nadie. Nadie. Por eso digo que es un gran hit wonder, ¿sabes? O sea, es como una gran rola. ¿Cuál es un gran one hit wonder? A ver, ¿cuál? Ujú. Azareje. Pues hacer eje. No, es una estupidez, pero tienes razón, o sea, es súper popular. Yo digo Cereje y todo el mundo conoce Cereje, ¿no? Y entonces te lleva a los del Río, creo que se llamaba, ¿no? No, Macarena es la de los del Río. Bueno, ahí está, bueno, Macarena y los del Río. Ahí tienes otro, ¿no? Un One Hit Wonder. Si son famosos, sí, pues vivieron de la Macarena, sí, por supuesto. Tienen otra música, quién sabe. Mismo caso Bram Stoker, ¿sabes? Entonces, ahora, les decía yo que mucho de esta de lo que tiene que ver la persistencia de Drácula, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es parte del horror, pero justo este diálogo con los medios de comunicación, porque la misma novela, pues está compuesta de transmedia, o sea, en realidad, acuérdense, no hay un narrador para empezar, ¿no? Entonces, tú vas leyendo lo que Mina va transcribiendo, ¿no? Acuérdense que lo habíamos platicado, que se supone que Mina va agarrando todos los recortes de periódicos y todos los diarios y los escribe en una máquina escribir, y eso se supone que es lo que vamos leyendo. Pero al final del día son muchos medios, porque tienes telégrafo, tienes carta, tienes diarios, tienes periódicos, y es la recopilación lo que te hace que la narrativa se vaya armando. O sea, lejos de que haya alguien que te cuente, es esta brincoteada de medios la que nos cuenta la historia. Lo cual, insisto, pues queda completamente perdida. Por ejemplo, en esto de Luc Besson, pues evidentemente no tiene nada de menciones a los medios de comunicación, ni al telégrafo, ni nada, ¿no? O sea, ya son versiones completamente sueltas que de nueva cuenta vienen de, pues, la falta de copyrights o la falta de conocimiento de no copyrights. Fíjense, aquí en México, ¿cómo se llama Drácula en términos generales? ¿Cómo conocemos a Drácula, digamos, en términos generales, si tiene que ver con copyright? ¿Alguien? El conde Drácula. No, Pues es otro un más nombre. genérico, más genérico, más genérico. Sí, es otro nombre, más genérico. Capulina contra, El vampiro. exacto, el vampiro. En México, a Drácula se le conoce como el vampiro, como un genérico. ¿Saben por qué? Por tema de copyrights. Porque en México no sabíamos qué pedo con el copyright. Entonces era más fácil poner el vampiro, ¿sabes? Pero en términos generales, si tú ves cualquier película mexicana que diga el vampiro, es Drácula. Es más, el vampiro, don Germán Robles, pues es el gran Drácula mexicano. ¿Sabes? Está vestido con la misma, con la misma atuendo de Bela Lugosi. Y de hecho, bueno, don Germán Robles fue el que puso los colmillos en el cine. No sé si saben eso, pero antes de Germán Robles, de la película El Vampiro,
nunca había aparecido ningún personaje, y ese es un dato curioso y bien interesante. Tú ves las películas de Bela Lugosi no usa colmillos, ¿sabes? Y es Germán Robles, el mexicano, el que empieza a utilizar los colmillos. De ahí que se vendan tanto los colmillos de plástico en Y México, ¿no? entonces la de Bela Lugosi no le mordía el cuello ni eso. Sí la muerde, pero no se ve, acuérdate, es Ah, bien sutil y entonces parece más bien beso. Y eso se traduce en la parte romántica que termina siendo lo de Luc Besson, porque ujú. ojo, ahí es donde empieza el romance, justo lo que acabas de decir. Vamos a leer la novela y la vamos a estar contrastando contra muchas de las películas, pero la novela, insisto, de romántica, es una novela romántica sin duda alguna, pero lo que pasa es que no entendemos lo que es el romanticismo. El romanticismo era un periodo artístico en Inglaterra que tenía que ver, insisto, el hombre con la naturaleza, pero no es un tema de romance como lo entendemos nosotros de amor. Félix, tienes mano levantada. Ah, bueno, nada más era completar lo que decías de Lugosi. Les puse el tip que ahorita en HBO está la versión de 1991 de Drácula en español y Qué maravilla. les ponía el dato de que cuando se graba la de La Lugosi, de Carlos Villarías. al mismo tiempo se grababa la de español, mismo set, misma ropa, mismo todo. Aprovecharon todo para grabar las dos, nada más que se grababan en diferentes horarios. Les pasé ahí el dato. Si alguien tiene HBO, ahorita está la Ahí de lo Drácula. tienes, porque y Está esta la parte serie interesante. de eso de Eugenio Derbez. Es la de Eugenio Ah, Derbez, exactamente. No, Fíjate cómo se va cómo va brincando el tema de la transmedia de Drácula, porque esa es maravillosa, ¿no? Aquí ya no estamos hablando nada de Drácula de Bram Stoker. Estamos hablando de una versión que se toma del teatro. Porque, ojo, lo que filma Universal no es la versión de Bram Stoker. La que vende los derechos es la esposa, no Bram. Acuérdate, Bram se muere y él sí estaba necio con su obra. Pero cuando él se muere, como él estaba tan adelantado a su tiempo, pues nadie entendía nada. Y cuando le toca a la mujer, que es Florence Stoker, negociar, a mí en lo particular me parece que lo hace todo mal. ¿Por qué? Porque lejos de, por ejemplo, negociar con Murnau en 1922 y llegar a un acuerdo con él para Nosferatu, que fuera algo más similar a Drácula, ¿no? Y ahí hubiera sido porque la película Nosferatu es bastante apegada a Drácula en más de un sentido, sin ser Drácula. Ahorita vamos a platicar eso. Pero, insisto, por un tema de copyright, es una adaptación bastante libre. Y ahí se decía mucho, sobre todo en el 22, que era la adaptación de Drácula al cine. Entonces, por eso Florence Stoker se vuelve loca y empieza a cazar literalmente todas las copias hasta que acabó con todas, excepto con dos que se fueron a Argentina. Y por eso es que ahorita podemos ver Nosferatu, porque literalmente libraron la destrucción, sobre todo en Europa. Que regreso, en Europa sí había un tema de registros, por eso es que Florence Stoker ganó, ¿sabes? Pero por lo mismo que no se sabía bien qué onda con los derechos y demás, entonces la gente empezó a sacar sus propias versiones. Caso mexicano, El Vampiro. Entonces muchas de las películas mexicanas que tienen a Drácula, insisto, tienen la figura del vampiro como tal, ¿no? Por ejemplo, en Italia también hay mucha tradición vampírica muy interesante que termina con lo que decía yo de este bodrio de Drácula 3D, ¿no? Que en verdad, véanla, porque hay que ver Drácula, pero en verdad yo creo que es todavía peor que la de Luc Besson, y eso ya es decir mucho. Y estamos hablando de uno de los grandes directores del cine de horror, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un chavito de la Ibero que acaba de salir. No, no, no. No, estamos hablando ¿saben? De gente con abolengo, pero bueno, eso es lo que sucede con Drácula. Entonces, bueno, de regreso a lo que nos corresponde, mucho de el trabajo que yo hago es regresar a la novela, a traerlo ahorita, porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención un comentario que publiqué ahí en el grupo de Facebook. Si no se han metido al grupo de Facebook, se lo recomiendo. Acuérdense que se llama The Dracula Appreciation Society.
¿no? Acuérdenme si no les paso Si ya nos pegas el link ahí en el el link. chat. Es más, no, ahorita no, porque tengo cerrado, pero pídemelo ahorita terminando y se los pongo, ¿de acuerdo? Ahí estamos varios académicos, ahí estamos muchos, hay 80,000 fans de Drácula, ¿sabes? Entonces, ahí se mueve interesante las cosas. Y alguien pegó ahí un post de los chavitos, la generación Z, ¿no? Ahorita la generación de ahorita, que es tan controvertida, sobre todo para nosotros, porque en realidad no los entendemos nada a los Z. Creo que por lo que veo, todos aquí somos como X, más o menos. X. Exacto. Pero bueno, los Z, que ya es una generación bastante antagónica a nosotros, pues resulta ser que están viendo la película de Luc Besson y les está encantando. O sea, porque dicen, ¡guau! No puedo creer que Drácula esté tan padre, ¿sabes? O sea, Bueno, sí viste el que puse el comentario que les pegué de estos chavitos bien desubicados, ¿no? ¿cuál? Que ponía uno ahí que decía, No, no lo vi. oye, ¿y esa película tiene libro? ¿Cómo se llama? Y que, Pues ese es el que estaba yo comentando. Era justo ese el que iba yo a comentar. pues, Mira, qué interesante que también los hayas puesto, porque ese es el punto, ¿no? Porque imagínate el chasco de la chavita, porque ojo, ella en su cosmogonía, pues ella le encantó Drácula y es un Drácula romántico, porque además es el Drácula pues que ellos ven, ¿no? O sea, es un Drácula pues sensible, ¿sabes? O sea, muy de cristal, ¿no? Pero de repente dice, quiero leer el libro. Y cuando se vaya el libro, vaya chasco que se vaya a llevar, porque si hay una novela ultra machista, es Drácula. Anti-woke completamente. Y si hay alguien ultra macho, es Bram Stoker. Pero te digo una cosa, a mí, por Dígame, ejemplo, me pasó eso. Yo lo primero que vi fue la película, pero ¿no? qué De película. Winona Ryder y Keanu Reeves. Claro, Y para mí claro. esa era la historia de Drácula. Cuando Pero leo el estás libro, viendo, pero estás viendo una versión que es interesante, porque pero acuérdate me que sí sacó de tiene un onda. guiño, sí tiene un guiño con la novela. Pero me sacó mucho de onda porque cuando leo el libro después, digo, o sea, él no, a Mina nunca hay historia de amor, o sea, lo hizo por chingar, o sea, me cambió todo, pues dije, "Hijo, Fíjate, pues, ahora eso lleva al extremo con ujú". esta película que es no, así, al caso. totalmente romántica. A mí lo que me pasó fue que cuando leí Drácula la primera vez, pues cuando estás más chavito, pues no sabes que hay versiones no íntegras, feas, mal resumidas, mal traducidas. Entonces, cuando volví a leer Drácula en una versión ya mucho más íntegra, con 2 pesitos más de traducción, te cambia totalmente el contexto. Totalmente. Ya estoy esperando nomás a pedirte el libro negro que pues según tú dijiste que ibas a sacar en piel y puro choro. En cuanto lo tengas, te lo voy a pedir porque quiero justo ver esta traducción que dices tú que la tienes como mucho más apegada. ¿Cuál puro choro, padrino? No, no, pues ahí está tu Dummy, pero ¿para cuándo lo vas a vender ya? Ahí está. Oye, bueno, luego platicamos de comerciales. Es interesante lo que acabas de decir porque a mí lo que me pasó es que yo no había leído a Stoker y esta parte es bien interesante. Hay que leer a Stoker, hay que leer el libro amarillo porque es otro Drácula todavía más. Acuérdense que, hola Sam, este, acuérdate que el mismo texto ha sido rebanado y editado cualquier cantidad de veces. Inclusive cuando se publica en Estados Unidos, con esto que le estoy diciendo, en Estados Unidos les cambian varios contextos. Y ahí es donde de repente se hace también mucho tema, mucho más sensible el tema de Drácula, porque le dieron una apertura gay. Sobre todo en Estados Unidos hay una lectura en la academia que dice que el Drácula es gay porque es un tema de posesión, ¿saben? Porque tiene a Jonathan Harker atrapado en el castillo y se supone que es un tema medio sadomasoquista, cosa que en la novela original no pasa. Y esa parte es bien interesante. Acuérdense que les digo que se ha hecho un teléfono descompuesto de locura con Drácula, porque la misma academia no se ha encargado de hacer ¿sabes? Castillos en el aire. Hubo un par de académicos en los años 70
que son muy relevantes para los estudios de Drácula, que se llaman Florescu y Magnali. Florescu era rumano y Magnali era norteamericano, y estaban haciendo investigación sobre Vlad Tepes, que es, acuérdense, Drácula, el hijo de Drácul, del dragón. Entonces, ellos estaban haciendo una investigación de Vlad Tepes y llegan al Museo Rosenbach en Inglaterra, en Filadelfia, porque ahí están había algo que tenían que ellos que investigar. Entonces se van para allá y ellos se encuentran las notas de Bram Stoker. Ellos son los que encuentran las notas en el mismo Museo Rosenbach. El mismo museo ni siquiera sabía que las tenían. Las tenían, ya saben, como entre miles de cosas, ¿no? Entonces ahí se encuentran con las famosas notas que platicamos la semana anterior, ¿no? Donde literalmente es como todo este trabajo de 7 años de Bram Stoker de hacerlo. Pero acuérdense que la letra de Bram Stoker era ilegible, ilegible, ilegible. Si se descubrieron en los años 70, acuérdense que se tradujeron hasta el año 2000. Elizabeth Miller publica las notas traducidas hasta el año 2000, o sea que esto es bastante reciente. A lo que voy con todo esto es que Florescu y Magnali fueron los que ellos, nada más por sus pistolas, dijeron que Bram Stoker se había inspirado en Vlad el Empalador para crear Drácula. Ellos son los que vinculan la novela con el personaje histórico. Y eso es mentira. Mentira, 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 mentira. Nada tiene que ver uno con el otro. ¿No? Esta parte es bien interesante, ¿no? Cuando te metes a estudiar bien Drácula, te das cuenta que hay 3 Dráculas y los 3 son bien diferentes unos de otros. Uno de ellos es el Drácula histórico, que es Drácula el Empalador, que ya habíamos platicado de él. Nada tiene que ver con Drácula el de la novela. Porque acuérdense, el Drácula de la novela es Henry Irving, el actor. Y luego viene un tercer Drácula, que es el Drácula de los medios, que es el Drácula de Besón, es el Drácula de Lugosi. Nada tiene que ver con la novela, ¿sí? Entonces, para mí hay una trinidad ahí muy importante, que es los 3 Dráculas, es el histórico, el literario y el mediático. Nosotros no nos vamos a concentrar en el mediático, no nos vamos a concentrar ni en caricaturas, ni en películas, ni en series de TV, ni nada de eso. Aunque sí las vamos a estar comentando, que es el caso de Besón. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cultura popular jala más que la literatura. Esa es la realidad. Entonces nos pasa, como te pasó a ti, mi querido Charlie, que vamos a ver primero la película y si, bueno, si te enganchas, pues das el paso y te vas a la novela. Pero ¿cuántos hacen ese camino? La realidad es que de 10 personas que van, yo te podría decir que 8 se quedan con la película. Y ahí radica un poco el tema, ¿no? Porque en el imaginario colectivo, el Drácula que se tiene en la cabeza es un Drácula completamente diferente al Drácula de la novela. Y que pasa mucho, ¿no? El Resplandor, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Sí, No, bueno, la pues película Kubrick, y el libro tienen muchas diferencias. pasa mucho, exacto, pero particularmente, insisto, aquí lo que tienes es una tradición de 128 años, ¿no? Muchos autores, muchos países, muchos idiomas, porque si una novela ha llegado a nivel mundial, pues es Drácula, esa es la realidad. Más que el Quijote, más que, o sea, ¿sabes? Esa parte es bien importante. Bueno, pues entonces vamos a centrarnos de lleno en nuestra novela. Vamos a regresar. Hoy nos toca ver un poco como todo lo que es el contexto histórico que llevó a Bram Stoker a escribir Drácula para entender la novela. Y esta parte es bien interesante. Acuérdense que le estamos diseccionando, ¿de acuerdo? Entonces, de tarea, queda pendiente leer la novela. Ojalá que ya la pudiéramos tener leída. A mí me gustaría la semana que entra. Y Estimado, los que ya las sí da leímos, tiempo. ¿es leerla otra vez? Yo sí te pediría, porque hace cuánto que la leíste. Ya un rato. Y un poco, Carlos, puede pasar lo que te digo, que a lo mejor cuando la leíste las traducciones eran un Eso poco pasa. antiguas y te digo que yo tengo un libro viejillo de Drácula, lo comparé con uno más nuevo que traigo y
sí cambia el contexto. Cambia mucho. La verdad es Sí, que sí, sí. ahorita por huevón te seguí el consejo y me compré el de Drácula, pero el de Penguin Random House. Está bueno. Se me hizo decente, está Sí, bien. Penguin tiene una buena traducción, no es la mejor, pero está bueno. Yo les recomiendo, insisto, el audiolibro que les pasé porque a mí me parece muy práctico, ¿sabes? O sea, yo así lo leo unas 4 o 5 veces, es bastante apegado al original, ¿no? Sin ser eh, facsímil, pero es bastante apegado al original y a mí lo que, insisto, me gusta mucho es que está actuado y son como 5 o 6 voces distintas, entonces eso te ayuda como a entender mejor la novela y no es tan monótona y en 18 horas acabaste. Pero bueno, también está ahí, la pueden encontrar en el proyecto Gutenberg, ¿no? Ese es el texto original de Bram Stoker si lo quieren leer en inglés o bueno, pues hay otras fuentes gratuitas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí todo bien. Sí. Va. Vamos a entrar de lleno entonces a la presentación del día de hoy, que tiene que ver con los orígenes, insisto. Empiezo a compartir. Me dicen si ven la presentación. ¿Sí la ven? Sí, yo sí la veo. Perfecto. Ok. ¿Y esto por qué no se ha presentado? ¿Se ve bien? Sí, Sí, ¿Qué ven? sí. ¿Sí ven la pantalla negra con The Art of Dracula? sí. Ah, buenísimo. Ok, bueno, entonces platicábamos, hay 3 Dráculas en términos generales. Este es uno de ellos, es el que le da el nombre al personaje, pero insisto, poco o nada tiene que ver con la novela. Ya habíamos platicado de Vlad Tepes, es un personaje real, 1470 más o menos, en un momento muy convulso en la historia de Europa, ¿no? Acuérdense que Europa, bueno, pues siempre ha estado en guerra unos contra otros, ¿no? Y particularmente este es un paso muy difícil porque hay 2 divisiones importantes. Primero, la geográfica, porque es el paso de Turquía a Europa. No, acuérdense que ahí está Constantinopla, entonces los turcos pasan muy fáciles, casi como España con África también, que coinciden. Bueno, pues Rumania era la entrada sobre todo del Imperio Turco, que volvemos a decir, era uno de los imperios sobre todo pues más poderosos. Entonces continuamente querían entrar a Europa y la puerta de entrada era Rumania. Entonces Rumania tiene esa primera parte, ¿no? Que es el tema geográfico, pero por el otro lado también tiene el tema de las tradiciones cristianas ortodoxas, que ya lo habíamos platicado también la semana anterior, aquí en México también, pues tenemos una cantidad de tradiciones muy importantes que tienen que ver con la religión, ¿no? O sea, muchas de las fiestas mexicanas tienen que ver con la religión, llámese el 12 de diciembre, por ejemplo, pues es una fiesta completamente religiosa, pues que no tendría nada que ver, y sin embargo se mantiene como algo completamente sagrado en México. Pues mismos casos sucede allá, pero con tradiciones pues muy particulares. No los voy a calificar yo, no me siento capacitado, pero pues son muy peculiares. Esa es la realidad. La tradición de la iglesia ortodoxa es mucho más rigurosa que la católica, ¿no? Porque acuérdense, los ortodoxos, si algo son, es mucho más apegados a los textos. Lo vemos con la comunidad judía, los ortodoxos son los de las barbas largas y demás, y mientras que la comunidad judía como tal no es, digamos, los laicos no son tan clavados. Mismo caso pasa por allá. Entonces, los ortodoxos pues tienen muchas tradiciones que han metido sobre todo en tradiciones legendarias importantes. Y eso, bueno, pues mezclado con una historia de guerra, pues ha hecho que Transilvania, Rumania, ¿no? Y que es ahorita donde está el problema de la guerra, precisamente con Rusia, un poquito abajo de Ucrania y Rusia, ahí es donde está precisamente Transilvania y donde se supone que estaría el castillo de la novela. Ahorita vamos a platicar de eso.
Pero bueno, aquí tenemos este personaje que ya lo teníamos ubicado. Ya lo habíamos platicado, él pertenece a la Orden del Dragón, su papá pertenecía a la Orden del Dragón, el cual le da el título de Dracul. Y habíamos platicado también del tema del empalamiento, ¿no? Este tema que es esta gran tortura medieval, ¿no? Que pues que acuérdense que en épocas, bueno, pues todavía la seguimos utilizando, ¿no? Si no pregunten en temas horrorosos de la prensa roja mexicana, pues el tema de tortura es terrible y se sigue utilizando. Bueno, pues en 1400 pues no se dejaba utilizar. Y ahí, como platicamos la semana anterior, vemos un tema del empalamiento, ¿no? Que, ojo, esta parte es interesante porque lo que estamos viendo aquí, esta es propaganda alemana. Esta no es un grabado rumano. O sea, esto quiere decir que no lo hicieron los rumanos. Acuérdense que para el pueblo rumano, en más de un sentido, Vlad Tepes es un héroe nacional. Sobre todo en los 70s, que estuvo la dictadura fuerte de Ceausescu. Ceausescu en Rumania no permitía la entrada de nada comercial, y bueno, menos el Drácula de Hollywood, ¿no? Entonces, y de hecho se cerró Ceausescu y decir, no, es que ese es un Drácula que nos ofende. Entonces ellos se concentraron mucho en el Drácula que ellos conocen, que es el Drácula histórico. Por hacer un símil en México, podríamos, no sé, ¿con quién lo podríamos comparar? Quizá con un Iturbide, ¿sabes? Con una figura polémica, ¿no? Una figura que si bien tiene grandes trozos de héroe, pero también tiene ahí como zonas oscuras, ¿no? Entonces, pero Ceausescu, bueno, pues lo levantó más por el tema del orgullo nacional. Acuérdense que durante la dictadura, que era muy rígida, pues entonces había que glorificar todo lo nacional. Entonces, bueno, ahí Drácula, Vlad Tepes era una locura. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es un panfleto alemán, y acuérdense que Alemania eran también, porque, ojo, a los rumanos no nada más les pegaban los turcos, por así que por el mar, sino que los alemanes les pegaban por la izquierda. Los alemanes eran muy aguerridos y en lo particular siempre estaban en guerra, ¿no? Con los rumanos. Y esto que ven aquí es un panfleto donde hacen una especie de fake news, ¿no? Donde lo vemos a Vlad Tepes cenando entre el mar de Empalados. Al parecer no fue así, aunque sí estaba loco este cuate, porque no vamos a decir otra cosa. Pero bueno, pues acuérdense que un mar de Empalados era para detener las huestes de los turcos. O sea, esta es una tortura que utiliza como un arma de guerra, ¿sabes? O sea, como se ha utilizado en tantas ocasiones. Entonces aquí que él esté cenando frente a los empalados, te habla de un nivel de tortura importante, ¿no? Entonces, acuérdense, estamos hablando de un tema de propaganda de los alemanes. Enrique, Entonces, ¿sabes dígame. qué decía? ¿Qué decía Sí. arriba? A ver, ¿Qué es lo que dice ahí esa imagen? ¿qué dice? Ah, no, te pregunto. Ah, sí lo tengo, pero ahorita no te lo, Ahorita, no, ¿Te ahorita, puedo tomar foto para preguntarle a ChatGPT? ahorita le sí, preguntamos a Bahía. claro, Exacto. claro. Pero sí, Ah, algo dice ¿cómo se llama? De Vlad, el terrible, y ta. Fíjense, ahí está el castillo ese que ven ahí, es el castillo Bran, precisamente, el famoso castillo Draco. Pero bueno, al final del día, insisto, es un tema de propaganda que da origen a una leyenda muy interesante, aunque ciertamente el Vlad III, eh, era terrible. Acuérdense que les había platicado que quemó a los pobres con esta onda de no quiero pobreza en mi país. Entonces manda a matar a todos los pobres y acabó con la pobreza. A ese nivel de locura tenía el tipo, ¿no? Luego, antes, hay que entender que Bram Stoker nunca, y quiero ser bien claro con esto, leyó acerca de Vlad Tepes, ¿ok? Ese es un mito popular.
evidentemente que se dio con lo que les digo de Floresco y Magnali en los 70s. Eso se lo inventaron Floresco y Magnali. Stoker jamás, jamás, jamás leyó, o por lo menos no hay ninguna evidencia clara que él haya leído acerca de Vlad el Empalador, ¿sí? Su Drácula no está ligado con el Drácula histórico, y aquí quiero ser súper contundente con esto. Stoker no hace ni una sola mención en ninguna de sus notas acerca de Vlad Tepes. Y esta parte es fundamental entenderla. Si no está en las notas, es especulación. O sea, porque literalmente Stoker durante 7 años se puso a escribir dato por dato, dato por dato, dato por dato para crear su novela. Acuérdense, no se la sacó de la manga, ¿no? Entonces que se diga que pues se inspiró en Vlad Tepes, pues es además un error histórico que además se ha quedado en la historia, ¿no? Tan es así que el mismo Francis Ford Coppola los une, ¿no? Une el personaje histórico con el personaje literario, y esa es su película. La película de 1992, donde tienes a Vlad, así se llama, y está con Elisabetta, ¿no? Y él se transforma en Drácula, ¿sabes? Esta parte es interesantísima, pero eso no pasa en la novela, ¿no? Eso nada que ver. Luego vamos a entrar en eso. Luego, hay otro mito también por ahí muy interesante, que es el de Elizabeth Bathory, ¿no? Que también, bueno, más o menos era como vecina, porque ella es húngara, ¿no? Entonces más o menos estaba como por ahí, es más o menos la misma región. Y bueno, de esta mujer se decía que llega un momento que también se vuelve loca y con una prepotencia brutal se bañaba en víctimas de mujeres virginales, sobre todo de sus pueblos, ¿no? Entonces secuestraban mujeres, ¿no? Entonces ahora sí que las sacaba toda la sangre y se bañaba literalmente en su sangre con el tema de la juventud, ¿sabes? Entonces, bueno, ya después a ella si mal no recuerdo, a ella la emparedan en la torre, si mal no recuerdo, la dejan encerrada en la torre y ahí es donde ella muere. Y evidentemente esto genera estas cuestiones de los mitos del vampirismo, ¿sabes? O sea, pero no es vampiro como tal, ¿sabes? Esta parte es interesante. Así como Vlad Tepes tampoco hay un tema de vampirismo, ¿no? Jamás se menciona ni en los panfletos alemanes, estos que decíamos que por cierto, ¿qué dijo el chat? Lo que me puso, Uh-huh. mira, me dice, el texto está en alemán antiguo, tipografía Sí. gótica, Sí. dice, aquí comienza una historia muy espantosa y terrible del fiero príncipe Drácula. ¿Ves? Cómo engañaba cruelmente a la gente, los torturaba y embalaba sus cabezas en un campo. Es un texto de una técnica alemana del siglo XV-XVI sobre Vlad Tepes. Está bien, está bien, está bien. Y de la misma manera, pues estaba este tema, ¿sabes? O sea, en realidad, insisto, cualquier figura de ese tipo, pues va a tener gente que los adora y gente que los detesta, ¿no? No quiero poner ejemplos mexicanos, pero hablemos ahorita de Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona que es un desgraciado, ¿no? Es más que evidente que está generando muchos daños en familias, ¿no? O sea, tú ves las familias y dices, hijo de la chingada, pero hay gente que lo ama, ¿sabes? Entonces es un poco este tema, ¿no? Entonces, mismo caso pasa por acá, ¿no? En la historia. Raquel, tienes la mano levantada, discúlpame. Puedes Gracias. callarme, porque acuérdate, de repente me voy al monte No, y... no, pues venimos a escucharte y a aprender. muchas gracias. Pero ahorita nada más quería compartir que me acordé de que también en psicología, en psicoanálisis está el vampirismo clínico y hay un síndrome de Renfield, que es la obsesión por beber sangre, ahorita que estabas mencionando a Bathory, y sí hay casos de estudio en el psicoanálisis de Sí, ese bueno, porque además síndrome. hay gente que se cree vampira y ahí diles que no. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente que sí se cree vampira y sí toma sangre y, o sea, cucú, pero bueno, pues, en fin.
Aquí tenemos otra parte que es interesante en la historia del vampirismo, que es este muchacho que se llama Dom Agustín Calamet. Dom Agustín Calamet era de las primeras figuras eclesiásticas pagadas por la iglesia, evidentemente, para investigar el tema del vampirismo, porque sobre todo en esta zona que les digo de Europa, se empiezan a hablar, bueno, pues en todos lados del mundo, en México también hay temas de vampiros, ya lo habíamos platicado, en Japón hay vampiros maravillosos, en Malasia, el tema de que un muerto regrese de la tumba, pues es algo que nos quita el sueño a todos los seres humanos. Entonces, en cualquier parte del mundo existe el tema del vampirismo. Entonces, justo, acuérdense que la Iglesia Católica, no por ahí de la época medieval, pues empieza a investigar estas cosas, ¿no? Entonces dice, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Es real? Porque acuérdense, pues para ellos es real, ¿saben? O sea, hay que ser muy claros, ¿no? No es como para nosotros el tema del vampirismo. Nosotros ahorita le preguntamos a ChatGPT y en 3 segundos te da una respuesta contundente, ¿sabes? Pero para estas personas el tema de los vampiros era un tema real. O sea, aquí no estás hablando de ficción, aquí no estás hablando de nada. O sea, aquí estás hablando de gente que sí, en su cosmogonía, ellos sí pensaban que había gente que se levantaba de su tumba para venir a darnos en la torre. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a platicar y voy a entrar a ello, pero acuérdense, pues acabas de vivir una pandemia, ¿sabes? Y la pandemia fue brutal en todo el planeta, no nada más en México. Yo no sé cómo nos fue aquí en el grupo, pero seguramente tuvimos casos cercanos, de fuertes, dolorosos y pues de mucha zozobra. Y eso es lo que tienen las pandemias. Y las pandemias han acompañado a la humanidad de que la humanidad es la humanidad. Entonces, por ejemplo, en la pandemia más espantosa que se tiene registro, pues es la muerte negra, la peste negra. Entonces, acuérdense que en la peste negra tiene que ver mucho con el comercio, sobre todo porque venían las ratas llenas de pulgas, ¿no? Entonces, cuando vienen los barcos de China y empiezan a llegar en la ruta de la seda a otros países, sobre todo en Europa, pues empieza un contagiadero de locura que hace que se acabe el 60% de la población. 60% de la población. O sea, imagínense, si a nosotros nos fue mal en la pandemia hace 3 años, imagínense perder a 6 de cada 10 personas que uno conoce. ¿Saben? O sea, estamos hablando de cosas aterradoras, aterradoras. Y no nada más eso, sino que encima de todo, pues había gente que no estaba muerta, ¿sabes? Entonces la enterraban pensando que estaba muerta y esa gente era la que se levantaba de la tumba y regresaba. Y entonces para la gente de los pueblos, pues los vampiros era un tema real. Esta parte hay que entenderla. Esto no es broma. Esto es más, en muchas zonas de Rumania al día de hoy se sigue creyendo en vampiros. Pues como aquí en México, si vas a Chiapas, se siguen creyendo en ciertas cuestiones, ¿sabes? Entonces, para esa gente, esto es real. Entonces, bueno, la iglesia empieza a investigar, ¿no? Y empieza a investigar sobre todo con este tema pues, de lo satánico, ¿no? Y esta parte va a ser muy importante porque este es el árbol genealógico de Bram Stoker, lo satánico. La iglesia viendo cómo el cuerpo regresa a la tumba, porque ojo, por mucho que él sea de la iglesia, pues era igual de ignorante que todos, porque pues es un tema de ignorancia general. Ellos no tienen el chat GPT. Entonces ellos literalmente, no importa que seas iglesia, no importa que seas pueblo, si tú ves que alguien se levanta de su tumba, dices, ay, nanita, ¿sabes? Y entonces, pues le echas la culpa a quién? Pues al diablo. Era más fácil echarle la culpa al diablo. Entonces, acuérdense, todo el tema de los muertos que regresan de la tumba se convierte en una obsesión, sobre todo, bueno, particularmente en Europa. ¿Por qué? Porque además ahí ya hay registros visuales, como lo estamos viendo aquí. Acuérdate que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, hace rato me preguntaste qué decía la imagen. Vale, madres. Lo que importa es la imagen. Lo que importa es que estaba Vlad Tepe cenando en medio de los empalados. Y eso no tienes que saber alemán antiguo para entenderlo. Mismo caso con esta imagen. Esta imagen también es alemana, por cierto.
Y aquí estamos viendo la famosa cacería de los vampiros, ¿sabes? Alguien que había que desenterrarlo y clavarle una estaca. Ahí vemos la estaca y la estaca es larga, ¿no? El tipo, si se fijan, tiene una estaca larga en la mano, tiene más o menos 3 pies de largo, 3 pies es más o menos 1 metro, que es el tipo de estaca que Bram Stoker utiliza en su novela. Fíjense, normalmente la estaca que sale en el cine es esta estaca. Perdón, es que tengo mis props draculescos. Pero esta es la famosa estaca del cine. A ver si, ay, es que esta tarugada, bueno, ¿ya la vieron? A ver Sí, aquí, se ve borrosa, ajá, pero sí. ahí, ¿no? ¿Pero ya vieron el tamaño? Sí, ¿De acuerdo? Esta es la famosa estaca del vampiro, ¿estás de acuerdo? La que pasa al cine. ¿Por qué? Porque más sale en el cine, así tal cual, esta réplica. Y sin embargo, la tradición dice que tiene que ser de palo de rosa y que tiene que medir 3 pies. Es justo lo que mide esa estaca que están viendo aquí, que es justo lo que mide la estaca que clava Arthur Holmwood en la novela a Lucy. En la novela sí respeta la tradición, acuérdate, Bram Stoker está hablando de este vampiro. Esta parte es bien importante que lo entendamos. Estamos hablando de un vampiro aterrador. Aquí no estamos hablando de un vampiro romántico. Bram Stoker no tiene un vampiro romántico en la cabeza. ¿De acuerdo? Bram Stoker tiene esto en la cabeza. Esto sí está en la cabeza, ¿no? Esto son las primeras manifestaciones del vampiro que llega, ¿no? Las primeras pinturas, ¿no? Este es Reimer, ¿no? Que acuérdense, por cierto, es 1890. 7 años antes de que Bram Stoker publique Drácula, está esta obra, que por cierto, el pintor de esta obra era amigo de Bram Stoker. Acuérdense que Bram Stoker se llevaba con todo mundo por el tema de la nobleza y del teatro, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro que estas figuras son importantes. Acuérdense que una imagen dice más que 1000 palabras. Y acuérdense que antes no había tantas imágenes como hay ahorita. ¿Saben? Ustedes y yo que crecimos con la cultura, somos X, de generación X, acuérdate que había imágenes impactantes, ¿no? Y que se nos quedan grabadas de por vida, ¿no? Por ejemplo, el póster de Tiburón, ¿no? O sea, es el póster que ves el tiburón gigante creciendo y dices, ¡wow! Y puta, nos daba hasta miedo meternos a la alberca, ¿sabes? Nada más por el pánico de esa imagen poderosa, ¿no? Acuérdate, una imagen es poderosísima. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de imágenes. Nada más voltea a tus lados y cuántas imágenes no ves, cuántas ilustraciones. Por ahí vi que Félix estaba como en una biblioteca, estaba metido en miles de libros. Luego voltea ahí, tú tienes cuadros por ahí, Charlie, tú también alcanzo a ver por ahí algo, Raquel. Pero yo, por ejemplo, tengo aquí, pues, juegos, tengo libros, tengo fotografías, tengo mi celular, tengo la computadora, ¿saben? Entonces, estamos bombardeados de imágenes continuamente. En época de Bram Stoker eso no pasaba, ¿saben? Entonces, ver una imagen decías, wow, era una locura. Se te quedaba grabada en la cabeza. Entonces, Bram Stoker lo que veía era esto, ¿no? Y luego, para acabarle de fastidiar, a Bram Stoker le toca el escándalo de Jack el Destripador. Y muy cerca, porque además es en Whitechapel, y acuérdense que Bram Stoker estaba por ahí. ¿Sabes? Lo que sucedía de Jack el Destripador fue, si mal no recuerdo, búscame por ahí, porfa, en Wikipedia, pero 1880, más o menos. 1885, creo. 1888 por ahí dice. Fíjate, 10 años antes de la publicación de Drácula, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasó con Jack el Destripador? Si estamos viendo uno de los casos más terribles, sobre todo a nivel mediático, ¿no? Es como si ahorita perdón, voy a hacer unas referencias horribles, pero bueno, pues hay Enrique, muchas cosas. 1888 fue. Fíjate, Ajá, 1888. 10 años antes de la publicación 9 años antes de la publicación de Drácula. Pero es como, desgraciadamente aquí en México hay figuras muy notables, por ejemplo, pues que han estado metidas con el narco, ¿no? Que han sido muy violentas en sus temas de sus ejecuciones, y eso salió en la prensa.
y el país entero se vuelve loco, ¿sabes? O sea, cuando salen, ¿se acuerdan cuando había estos reportes de, voy a decir nombres horribles, discúlpenme, pero el pozolero, por ejemplo, que son figuras que dices, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el humano? Pues es el mismo caso con Jack el Destripador, esa es la realidad. ¿Sabes? Tenías a una persona que desollaba, ¿no? A mujeres. O sea, imagínate ahorita que estamos con el tema del feminismo tan a flor de piel. Solo imagínate que pasara esto. Estás hablando de algo terrible, porque además no era que las matara, sino que literalmente había un nivel de sadismo impresionante, ¿no? Además con una destreza sin igual. Y eso pues generó una locura, porque además fueron cinco homicidios reconocidos, ¿no? A Jack el Destripador, más los copycats que se daban, ¿saben? O sea, alguien que decía, ah, yo quiero parecerme a él, y entonces le estamos hablando de una época de terror terrible en Inglaterra. Este es el Drácula de Bram Stoker. Este es el Drácula que Bram Stoker tiene en la cabeza, ¿saben? O sea, y luego, por el otro lado, hay que entender que en la época victoriana, sobre todo en Inglaterra, se desarrolla muchísimo el horror gótico. ¿Saben? El tema de lo sobrenatural a la época victoriana en Inglaterra los vuelve locos. Se desarrolla la Ouija, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Ouija, que por cierto yo aquí tengo mi propia Ouija, ¿sabes? Pero la Ouija es victoriana. ¿Por qué? Porque está en la época victoriana esta onda de quererse conectar con el más allá, ¿sabes? Hay una obsesión por la época victoriana, por la ciencia. Acuérdense, están inventándose los medios de comunicación, el cine está creyendo, ¿no? La psicología está empezando, ¿saben? Empieza a haber conocimiento científico como tal. Entonces, por supuesto que hay un interés brutal en lo sobrenatural, en lo paranormal, en la cuestión de contactar a los muertos. Los victorianos estaban vueltos locos con eso, hacían sesiones espiritistas y era divertido. Bueno, pues ahorita pues también pasa. Si no, pues cuántas personas no van a leerse el tarot o precisamente a cuestiones de espiritismo también, pues al día de hoy es muy común. Pero en la época victoriana era una obsesión, la gente se volvía loca. Pero encima de todo, Oye, y dígame, de hecho dígame. en México está esta exposición, ¿no? Sobre espiritismo y todo lo que era el tarotismo, muy buena ahí en el Munal. Qué maravilla, no sabía, pero qué bueno que me dices y entonces voy a ir a ver. Y yo sabía en el Munal entonces, qué padre. Qué bueno. Pásanos el link para enterarnos. A mí esas cosas me encantan. Bueno, les decía, entonces había una obsesión genuina pues, de los victorianos por aprender todo el tema del espiritismo, insisto, sale la Ouija, y bueno, empieza también mucha charlatanería, acuérdense, gente que empieza a lucrar con esto de locura, ¿por qué? Porque además de que se pone de moda, pues la gente pues se le muere pues algún ser querido y pues lo quiere contactar, y siempre estaba el espiritista que yo te contacto con tu ser querido, y entonces cobraron una fortuna literalmente, y hacían unas escenificaciones muy creativas, ¿no? Que además la gente se las creía todas, ¿no? Estos grandes charlatanes de la época victoriana que movían un poquito la mesa. La misma Ouija tiene estas cuestiones que son medias cinéticas. Si han ustedes jugado Ouija, pues la cosa se mueve, es la realidad, ¿sabes? O sea, y así eso un poquito llevado con un poquito de malicia, pues yo te puedo hacer creer miles de cosas, ¿sabes? Y ese es un poco el tema de esto, sobre todo la gente queda muy vulnerable, esa es la realidad, se acerca muy vulnerable y esto llama mucho la atención. Entonces, por supuesto, el tema del diablo pues también era súper importante, ¿sabes? Para la época victoriana. Abraham Stoker se decía que él estaba metido en varias sectas, sobre todo en una que es la Golden Dawn, que no es una secta, sino más bien era una orden tipo masónica, ¿de acuerdo? De estas de mucha secrecía, ¿no? Y que tenía que ver con espiritismo y que tenía que ver con la orden de Golden Dawn particularmente tiene que ver mucho con el tema del satanismo, muy interesante porque tiene que ver con Lucifer, por eso es el Golden Dawn.
Pero bueno, se decía que Bram Stoker estaba metido ahí, se decía que también era masón, cosa que no se ha comprobado, ¿no? Pero evidentemente sí se codeaba con esas personas, o sea, gente que sí se está comprobada, que sí estaba en esas órdenes, pero de Bram Stoker, insisto, no hay registros, esa es la realidad. Insisto, sus amigos, pues sí, pues acuérdense, él se lleva con la alta alcurnia de Inglaterra, entonces es muy probable que haya tenido amigos metidos en esos quehaceres. Entonces, bueno, es muy importante también entender que Stoker viene de una familia muy unida. Esta es la familia Stoker, ¿no? Esta es la mamá de Stoker de su lado derecho y del lado izquierdo es el hermano, ¿no? Que se llama Thornley. Y Thornley en lo particularmente era doctor y era uno de los grandes doctores del Imperio Británico. De hecho, si mal tengo entendido, atendía a la reina en algún momento. Entonces, era de la crema innata de la medicina en Inglaterra y él funge en más de un sentido como el asesor médico para la novela de Drácula. ¿De acuerdo? Acuérdense que mucho de la novela de Drácula tiene que ver con medicina, ¿de acuerdo? Están muchos doctores ahí. Para empezar, tienes a Van Helsing, ¿no? En punto número 1, que después vamos a hablar de eso. A mí Van Helsing me parece un terrible personaje y me parece que mató a Lucy. Ya después lo discutimos. Pero no nada más está Van Helsing, sino que también está Arthur Holmwood, que acuérdense que es el que lleva todo el registro, sobre todo en el fonógrafo, y es el que lleva todo el registro de la enfermedad de Lucy. Y la enfermedad de Lucy es brutal porque es la degradación de una figura hermosa. Bram Stoker pinta a Lucy, ¿no? Como una joven muy linda, más o menos 18, 19 años, llena de vida, no es la ultra coqueta sexual come hombres de Bram Stoker, Drácula y Francis Ford Coppola, no, eso no es. ¿De acuerdo? Claro, es mucho más liberal que Mina, ¿no? Pero no es esa comedora de hombres de Bram Stoker de la película. Es un personaje bastante recatado en términos generales, pero sí tiene sus cosas de ambiental. Acuérdate, es una novela muy machista. Le está escribiendo un ultramacho. Bram Stoker era un ultramacho. No porque él fuera un ultramacho, sino porque todos eran machos en esa época. O sea, no había un tema de feminismo, punto. O sea, era macho, macho, macho y párale. O sea, no había de otra. O sea, y entonces, bueno, desde esa perspectiva sí está escribiendo. Y entonces Lucy tiene una caída muy fuerte, la vamos a platicar cuando estemos leyendo la novela, pero bueno, la caída de Lucy es terrible. Para mí es la película del Exorcista, de hecho el Exorcista pues, es una copia de Drácula. Para mí Drácula pone a esta niña que implica todo lo inocente, ¿no? Que en el caso de Reagan, Carras en el Exorcista, pones a una niña, no un niño, ¿sabes? O sea, porque el hombre tiende a ser como más cargado hacia lo maldoso. Sin embargo, hacia lo inocente, pues más hacia la mujer, hacia lo femenino. Entonces pone a una mujer femenina muy inocente que a través de una posesión demoníaca se va degradando. Y eso es lo que le pasa a Lucy. Lucy lo que va a tener es una posesión demoníaca acompañada de la pérdida de sangre gracias a los malos manejos de Van Helsing en su tratamiento. Lo discutimos, pero el asesor médico de la novela fue este señor que están viendo aquí, que es el hermano de Bram Stoker, que insisto era una eminencia y que, ojo, también él estudiaba a los locos, ¿no? Esta parte es muy interesante. Yo en algún momento fui muy amigo de Dacre Stoker, el tatara sobrino nieto de Bram Stoker, trabajamos juntos y colaboramos juntos. Y teníamos en mi canal, ahí van a encontrar ahí unas pláticas que yo tengo con él, ahí están disponibles, se las pongo también ahí para que las vean. Y justo es de lo que platicamos ahí, él me contaba de esto, del hermano, ¿no? Y cómo él lo llevaba a Bram Stoker a los manicomios y él era el asesor médico.
Thornley sí estaba metido en todos los temas de medicina y sobre todo en la medicina mental, porque acuérdense, en ese entonces se trataba de una manera muy, muy cruel a los locos. Los locos no estaban ahí, o sea, además eran torturas brutales las que se les hacían a los locos, desde electrochoques hasta unas cosas terribles, ¿no? Y bueno, pues el sistema, iba a decir penitenciario, pero no era penitenciario en lo absoluto. El sistema de salud mental de Inglaterra era terrible en ese entonces. Bueno, pues y uno de los que alguien sabía de eso, pues era el hermano. Esa parte es muy importante entender. Luego, la mamá, que es esta señora de al lado, va a ser fundamental, sobre todo porque Bram Stoker estuvo en cama durante 7 años. Cuando estuvo joven, cuando estuvo muy niño, estuvo muy enfermo, al grado que no podía caminar. Entonces, lo tuvieron en cama durante 7 años. O sea, literalmente los primeros 7 años de su vida la pasó en cama y la mamá le contaba historias. ¿Por qué estaba en cama? Según Dacre Stoker, es muy probable que el doctor lo haya mal recetado y le haya dado opio. Acuérdense que en ese entonces el opio era muy fácil de recetar, ¿de acuerdo? Sí, ese opio que hoy es, ¿cómo se llama? Fentanilo, ¿no? Es lo mismo, o heroína, o opio, es lo mismo, exactamente lo mismo. Son drogas muy potentes, ¿no? Muy potentes. Entonces, al parecer, tuvo una enfermedad, Bram Stoker, y le recetaban opio, y entonces es muy probable que eso lo haya tenido en cama durante 7 años, porque después de los 7 años fue un gran atleta, cosa que es improbable, si me entienden, a menos de que, saben, o sea, no, milagro del Señor, no, es más probable que lo hayan recetado y de repente le cortaron la medicina y se curó, Milagro del ¿sabes? diablo. Milagro del diablo, exactamente. Entonces, bueno, pues durante esos 7 años, ¿no? En que el muchacho estaba recostado, la mamá le contaba historias. Y la mamá, ojo, la mamá es fundamental entenderla porque además la mamá es una protofeminista. En este mundo ultramacho del que le estoy contando, ¿de acuerdo? Esta es una protofeminista y fue de las primeras mujeres que empezó a ver cuestiones del voto, ya saben, cosas que ahorita nos parecen un poco más comunes, y digo un poco porque del todo no, pero en ese entonces, bueno, era totalmente improbable que una mujer votara. Entonces, bueno, la mamá era de las primeras impulsoras, era de las primeras feministas, era muy importante en su época, pero también había tenido historias increíbles, sobre todo en una pandemia. A ella le tocó una pandemia de hambruna de papas en Inglaterra. Literalmente hubo un año en que toda la producción de papas se echó a perder. Y acuérdense que pues, la papa era la base de la alimentación, particularmente en Inglaterra. Pero en Inglaterra, no, en Irlanda. Entonces, se echó a perder toda la población de papas por algún virus, alguna cuestión. Entonces, literalmente hubo muertes y hubo hambrunas. Y esas historias de muerte, esas historias de gente que las enterraban y que regresaba a la tumba, la mamá fue la que le contó al niño durante 7 años. Entonces imagínense que tienen a un niño chiquitito, ¿sabes? Y pues lo único entretenimiento que tiene era a la mamá contándole historias. Entonces le está todo el día diciéndole que los muertos y que no sé qué, pues el Bram era una esponja, literalmente, ¿no? De cosas que la mamá le contaba. Entonces, esa parte es importante porque esa es parte del horror y la arquitectura de la novela, ¿no? Vayan entretejiendo, ¿no? Todo cómo se va creando el relato. Luego, este personaje que vemos aquí va a ser muy importante. Ese es el famoso amigo Homibeg, ¿no? Cuando ustedes lean Drácula, ¿no? Lo primero que dice es a mi querido amigo Homibeg. Es este señor que en realidad se llama Sir Thomas Henry Holkane. Acuérdense, Holkane, ya les había yo comentado la semana anterior, él sí era escritor. Y esta parte va a ser fundamental porque además no nada más era escritor, sino que era un bestseller. Este güey era un bestseller en Inglaterra, vendía lo que quería, ¿saben? O sea, era un gran autor. Y
es muy probable, por el tipo de literatura que tiene Bram Stoker, que Homie Beck le haya metido mano a la novela, o si no le metió mano, por lo menos fue el gran asesor que le dio como el cuerpo, ¿no? Y de ahí que haya sido tan grande Drácula, ¿no? ¿Y por qué? Porque, insisto, el resto de la literatura de Bram Stoker no es poderosa, ¿no? Yo no la he leído ni quiero leerla, francamente no me interesa ni tantito, ¿no? O sea, pero ni tantito. Y bueno, me voy a quedar yo con esa mala idea. A lo mejor es una maravilla, yo lo dudo, porque si no, yo hubiera salido, ¿sabes? O sea, en 128 años. Ah, aparte de Drácula, tiene otro libro, ¿no? Es como Shakespeare. Bueno, pues Shakespeare, cualquier cantidad de libros y te lo sabes. Entonces, en el caso de Bram Stoker, no. Te insisto, al parecer, sobre todo porque hubo un investigador, un historiador muy importante que se llamó David Scal, ya murió hace un año. David Scal, en su investigación historiográfica, encontró que este era demasiado amigo de Bram Stoker. Acuérdense que estamos hablando de temas de camaradería. No, aquí no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de camaradería. Cuando son demasiado amigos, hoy por hoy creo que se les llaman, no es bros, hay un término, Bromance. bromance, gracias, que es como este juego de palabras entre romance con tu amigo, ¿no? Cuando tienes así un amigo que te llevas de poca madre, ¿no? Y vas al cine juntos, y van a comer juntos, y todo están haciendo juntos, y es una relación sana, es una relación de mucho cariño, pero pues entre dos amigos, ¿sabes? Ese tipo de relaciones es la que muy probable haya tenido Bram Stoker con Homie Beck, que evidentemente se puede malentender muy fácilmente, sobre todo en un tema muy aislado, ¿no? Que es en la época victoriana. Entonces, por eso, sobre todo, insisto, en la academia se decía mucho que Bram Stoker tiene tendencias gay. A mí en lo particular no me consta y no hay nada que lo denote, pero insisto, también el que diga a mi querido amigo, o sea, mi querido amigo, eso ha dado mucha especulación, porque acuérdense, si en las redes sociales se vuelven locos, imagínense, échenle 128 años, ¿no? De decir, entonces, bueno, la especulación con Homie Beck es muy amplia, pero es muy probable que él sí le haya sido un gran asesor, ¿no? Por lo menos de, oye, ¿qué te parece si en vez de que sea un narrador, qué te parece si vas recolectando los papeles? ¿Qué te parece si metes esto? ¿Qué te parece si metes lo otro? O sea, en términos generales, no como editor, pero sí un gran asesor detrás de Drácula. Entonces, al parecer, Paul Kane, ¿no? Tiene mucho que ver. Ahora, entrando al personaje de Drácula, este que ven aquí es Mark Twain, ¿no? Mark Twain, otro gran autor, este es norteamericano, pero muy amigo de Bram Stoker. Acuérdense que él se llevaba con todo el mundo, sobre todo porque viajaba mucho con Henry Irving y hacían giras, sobre todo por todos lados. Ahorita van a ver otro personaje histórico también que era muy amigo de Bram Stoker. Y esta parte va a ser bien interesante porque Félix hace rato subió un rostro, ¿no? Y es muy probable que el Conde Drácula esté inspirado en un par de amigos de Stoker, y uno de ellos es Mark Twain, como lo ven aquí, sobre todo en este retrato. Y este es un poco, esta es mi versión de Drácula, justo, Félix. Por eso te decía yo que me ardí, porque yo llevo 10 años trabajando este retrato, y hoy por hoy el chat ya te lo da con un solo prompt. Entonces, yo llevo una literatura, llevo yo lo que le llaman arqueología literaria, desarrollando ese retrato, y hoy el chat, insisto, te lo da en un prompt, que por cierto está bastante bien realizado, ¿eh? Ese prompt y el retrato Te me voy a pareció decir cómo lo fantástico. saqué. ¿Cómo? Te voy a decir cómo lo saqué. De la descripción literal de la novela en inglés, Sí, lo pegué, le di los contextos y le di referencias. bien. Y entonces ya me dio ese prompt que se me hizo bastante bueno Está bastante bien construido. y que el resultado creo que está pues, más o menos No, a apegado. mí me parece que está bastante bueno. Por eso te digo que me ardí. Si no, no me hubiera ardido. Si hubiera sido una mierda, ni te digo nada.
¿no? Sí. Pero es precisamente ese tema, ¿no? Que Maestro, dígame, esa imagen la tiene en su libro, ya la vi. ¿sí, verdad? ¿Te gusta? Sí, sí, ya lo estoy viendo. Los dos libros, también el libro negro. Ya También. lo estoy leyendo. Ah, ya lo tienes por ahí. Sí, sí, Ah, los qué que bueno. están en Amazon. Ay, muy bien. Ahorita te paso la app para que lo veas en la realidad aumentada que les metí. Ah, muy bien. Buenísimo. Pero en términos generales estamos hablando de este personaje, insisto, y este personaje poco o nada tiene que ver con el personaje del cine. Bela Lugosi no se parece a nada en esto, ¿estás de acuerdo? Y curiosamente el cine nos acaba de dar el Drácula más parecido, y no es precisamente Drácula, ahora es Nosferatu, y ahorita vamos a platicar de eso. Pero el último Nosferatu, el de Robert Eggers, ¿no? Con todo el Es bigotito. Drácula. Es el Drácula más perfecto que existe. Y eso es lo que más me ardió de esa película. Robert Eggers creo que la regó porque, queriendo hacer un homenaje, regresa el Nosferatu al Drácula. Lo vuelve a vincular con Drácula, cuando Nosferatu no es Drácula. Nosferatu es otro personaje totalmente distinto a Drácula, que sí está inspirado en Drácula, pues sí, es evidente, evidentísimo, pero no son lo mismo. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es como, hablando de cine contemporáneo, de terror, ¿no? Tú tienes un personaje que es Jason Voorhees, que es el de Viernes 13, ¿no? Que utiliza una máscara y con un machete va a matar sobre todo a mujeres pecaminosas. Y luego por el otro lado tienes a Michael Myers, que es un tipo que tiene una máscara y que con un machete va a matar a mujeres pecaminosas. ¿Es el mismo personaje? Evidentemente no. Son ciudades distintas, ¿no? ¿Están parecidos? Sí. ¿Uno está inspirado en el otro también? ¿Es el mismo personaje? No. No. Mismo caso entre Nosferatu y Drácula. Lo que hace Murnau y lo que hace, se me va el nombre, Alvin Grau, que es en realidad el genio detrás de Nosferatu, no es, claro, él quería hacer algo de vampiros y Drácula pues estaba ahí, ¿no? Y era muy interesante. Y dice, oh, está chido, matanga, me voy a robar esto de aquí, me robo Transilvania, me robo esto de acá y me robo esto de acá, y ya, se robó dos, tres cositas de la novela, pero se llama inspiración. ¿De acuerdo? No, la película de Nosferatu, si ustedes la ven, no tiene nada que ver con con la novela. Nada, 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 nada. De entrada, el vampiro de Nosferatu genera sombra. Y esa es una de las cosas que en la novela dice Van Helsing, que el vampiro no genera sombra. Punto. Son dos personajes totalmente distintos, ¿saben? Dos totalmente distintos. Y aquí lo que sucede es que, insisto, como la mujer era lo único que vivía, pues de las regalías del esposo, pues dijo, ah, pues entonces voy a demandarlos y que por plagio a Drácula. Pues no, eso no es plagio, ¿saben? A lo que voy es que una vez que empieza como todo este merequetengue, tienes la mano levantada, Raquel. Ah, gracias. No, nada más para que sí, Nosferatu tiene que ver con, pues que es un hijo ilegítimo, que es un nacido muerto de dos personas ilegítimas, habla más de la posguerra, ¿no? Es como las características de este otro personaje. Y tiene que ver con la posguerra, porque además lo acabas de decir, Alvin Grau en la guerra mundial, acuérdense que él le toca, él es alemán y está en la Primera Guerra Mundial. Justo en la Primera Guerra Mundial conoce a un soldado, no me acuerdo, creo que era rumano, que le contó una historia de vampiros de Rumania, y es ahí donde dice, wow, esto lo quiero filmar, ¿sabes? Entonces no le entra por Drácula. Pero bueno, luego entramos a esa discusión, tenemos muy buenas sesiones para platicarlo, pero lo que voy es que el Drácula de Bram Stoker es este que están viendo aquí, y aquí está la descripción, bueno, aquí no tengo la descripción, perdón, pero justo la descripción es la que pone Félix en su prompt. Estás viendo, para empezar, lo describe Jonathan Harker, lo describe en tres ocasiones en la novela. La primera es al inicio, cuando él llega al castillo, cuando sale el conde, él le dice, frente a mí hay un hombre alto, delgado, anciano, un anciano alto, con la piel
color blanca, muy pálida, casi como una estatua de mármol. Lo deja muy claro, casi como estatua de mármol. Y eso lo habla así y nada más en términos generales y dice, estaba completamente vestido de negro. Punto. Esa es la primera vez que lo escribe. La segunda vez que lo escribe, ya está cenando con él, ¿no? Y entonces, ya después de la cena, están intercambiando y entonces Harker lo empieza a como observar, dice, me llama mucho la atención y entonces lo empieza a decir que tiene un bigote muy pronunciado, que tiene unos pequeños colmillos que salen apenas aparecen en el labio, que tienen los ojos rojos, que tienen las cuencas hundidas, que tienen las cejas muy pobladas, que tiene la frente muy amplia, ¿no? Y el pelo le crece hacia los lados, que tiene las orejas puntiagudas, que tiene pelos en la palma de las manos. Esa parte es bien importante. Entonces, lo que hace Stoker es aquí describirnos un personaje increíble que además, ojo, es Henry Irving en más de un sentido, ¿saben? O sea, la descripción física es muy similar a Henry Irving. Y ahorita voy a revisar a Henry Irving. Pero insisto, el vampiro de Stoker es una cosa impresionante, porque además poco o nada tiene que ver con el que tenemos en la cultura popular. Este Drácula, este que están viendo aquí, o el que nos mandó Félix hace rato en el grupo, pues ese nadie lo tiene en la cabeza, ¿sabes? O sea, solamente tienes que leer Drácula para decir, y es más, a pesar de que leas Drácula, hay tantas imágenes, porque acuérdate, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo que he leído 1000 veces a Drácula, ¿no? De repente cuando pienso en Drácula, pienso en Bela Lugosi o pienso en el de Francis Ford Coppola. Es inevitable, ¿sabes? Bueno, regresando a las raíces, ¿no? A lo que nos ayuda a entender el mito de Drácula, hay que entender otras amistades de Bram Stoker. Por ejemplo, ella se llama Pamela Goldman Smith y ella es la ilustradora del tarot, curiosamente, ¿no? Estas ilustraciones que estén viendo ahí, ¿no? Ella es la ilustradora y era muy amiga de Bram y literalmente también le echó mucho la mano en las cuestiones de satanismo y demás. Ella fue la que le ayudó a entender muchas de las cuestiones ocultistas de la novela, entonces va a ser muy interesante entenderlo. Luego, otro amigo que tuvo, por ejemplo, este que ven aquí, es Sir Arthur Conan Doyle. Él es el que escribió Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, que por cierto, es el otro personaje igualmente mediático que Drácula. Los dos grandes personajes mediáticos son Sherlock Holmes y Drácula. Y eran amigos y se echaban la mano. Y curiosamente, él, a él se le muere su hijo, a este señor, a Sir Arthur Conan Doyle, y entonces se obsesiona con la muerte y se obsesiona con el espiritismo. Arthur Conan Doyle fue uno de los más grandes propulsores del espiritismo y de cuestiones de lo paranormal. Entonces ya era muy amigo de Stoker. Entonces imagínense, todo eso se va vertido a la novela. Luego, el teatro. Este es el Teatro Liceo, el famoso Teatro Liceo. Y este es Henry Irving, ¿no? Aquí es donde se presentaba. Este teatro sigue vivo, sigue estando en funciones, sigue teniendo apariciones. Y este señor que vemos aquí es el gran Drácula, ¿no? Insisto, pues insufrible, insufrible, insufrible. Si hoy por hoy los influencers se sienten mucho, pues imagínense que le actuaba a la reina, ¿no? Debe haber sido una cosa importante. Pero insisto, en el teatro, ¿no? Y esto es Drácula, esto que están viendo aquí, son los medios de Drácula. Aquí estamos viendo el telégrafo, estamos viendo la máquina de escribir, estamos viendo el periódico, estamos viendo el fonógrafo, el fonógrafo de rollos de cera. Acuérdense que aquí todavía no se inventa el audio como tal, ¿no? Entonces se grababan estos rollos de cera que están viendo ahí, ¿no? Como son de cera, se hacían estos surcos, como si fuera un disco. Ustedes cuando agarran un LP, ¿no? Estos viniles, ¿no? Acuérdense que tienen surcos, ¿no? Y cuando pones la aguja, pues es que suena. Pues lo mismo pasaba acá, nada más que en vertical. Este es como, digamos que el anterior a una grabadora y a un reproductor de discos. Y esta parte es importante porque, ojo, todos estos aparatos
eran del uso diario de Stoker en la oficina, así como nosotros ahorita estamos utilizando ChatGPT y utilizamos computadora, pero tenemos un teléfono celular, pero tenemos, ¿cómo se llama? Redes sociales, ¿no? Y utilizamos todas. Bueno, pues en su momento Stoker también tenía una playa de medios, evidentemente análogos, totalmente, ¿no? Porque ni siquiera se había inventado la luz como tal, ¿no? El primer aparato eléctrico es el telégrafo que están viendo ahí, y eso porque pasaba acuérdate, cuando pasaban, ese es un impulso eléctrico, ¿no? Está mandando una señal eléctrica, y eso es lo que da pie después al teléfono, que después da pie a cuestiones de micrófonos y de bocinas. Eso no le toca a Stoker, ¿no? Pero a él le tocan los medios anteriores. Evidentemente, él era un maestro en la máquina de escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que escribir todo, no nada más los guiones, sino las cartas. Acuérdate, él se encargaba de las giras, entonces, así como te digo que conocía a Mark Twain, pues entonces imagínate, le tenía que escribir a todo mundo con anticipación, pues no había chat, entonces con anticipación se escribían las cartas y demás. Entonces era un mago, y de los medios. Y al final del día, acuérdate, la obsesión por escribir Drácula, que se llevó 7 años. Y estas son las notas, ¿no? Y ahí están. Yo les recomiendo mucho el libro de Elizabeth Miller de las notas de Bram Stoker, porque las tradujo todas. Entonces, ahí te aparece esta nota y te dice qué dice exactamente y te dice a qué se refiere o en qué parte del texto aparece. Es un gran libro. Si están interesados en estudiar Drácula, así se llama Las notas de Bram Stoker y es de Elizabeth Miller. Es un libro bastante económico. Solamente está en inglés, eso es lo único malo, pero se lo recomiendo muchísimo. A lo que voy es que todo esto que vemos es una sopa de ideas, ¿no? Vimos a la familia, vimos el contexto, vimos ¿cómo se llama? Un poco el tema de la medicina, vimos el tema del horror, vimos el tema del espiritismo, y este es, insisto, el caldo de cultivo para Drácula. Ahora, lo que vemos aquí, esto ya me lo voy a brincar porque lo vamos a ver la siguiente semana. Este es el arte de Drácula. Este es un autor, un pintor que yo encontré que se llama John Atkinson Grimshaw. Se los recomiendo muchísimo, búsquenlo por ahí, John Atkinson Grimshaw. Y este es impresionante porque hace pintura de exactamente todos los momentos que se mencionan en la novela y es contemporáneo a la novela. O sea, esta obra que están viendo aquí, esta obra que es del puerto de Whitby, por cierto, la pinta justo cuando Bram Stoker está por ahí. Entonces, es muy interesante ver la obra de Atkinson, Grimshaw, porque en más de un sentido es como ver los visuales que llevaron a Bram Stoker a escribir Drácula. Entonces, lo vemos eso la siguiente semana. Pero a lo que voy para ir cerrando la charla de hoy y entrar a la sección de preguntas, tenemos un caldo de cultivo que es bien importante. Por ahí se dice muchísimo y creo que es una de las cosas que más se comentan de Drácula, que Bram Stoker tuvo una pesadilla por haber comido cangrejo y que al tener pesadilla escribió Drácula. Eso es lo que todo el mundo dice. No, pues es sumamente erróneo. Como les acabo de decir, lleva un proceso, es toda una vida, ¿no? Que lleva, en la misma novela es el reflejo de Bram Stoker, insisto, lo vemos reflejado en el personaje central, que es Jonathan Harker, que es un abogado muy inocente, ¿no? Que se ve vejado por una figura terrible. Acuérdense, él era abogado y estaba vejado por una figura terrible. Luego, Mina Harker es una figura muy de avanzada para la época. Mina Harker es un prototipo de feminista. Llega un momento que Van Helsing dice, esta mujer es tan genial que podría ser un hombre, ¿sabes? O sea, hablando de machistas. Entonces, y esa figura de Mina Harker es la mamá de Bram Stoker, ¿no? Esta mujer tan echada para adelante, ¿no? Esta mujer, en realidad Mina Harker es la mamá. Luego Lucy
es muy probable que sea su esposa, ¿no? Florence Stoker, porque además Florence Stoker era una mujer muy bella, se dice, una mujer muy hermosa, que además todo el mundo quería con ella, particularmente uno muy famoso que se llamaba Oscar Wilde, que era muy amigo de Bram Stoker también, que era del círculo de Bram Stoker y que le tiraba a los perros, y de hecho en una competencia el que ganó fue Bram Stoker, ¿no? Oscar Wilde no se quedó muy dolido, acuérdense que él bateaba para todos lados también. Entonces, pero acuérdense, bueno, pues son estas relaciones, ¿no? Entonces la misma Lucy es su esposa Florence. Entonces vamos a estar viendo que mucho de la novela es el reflejo de la vida de Bram Stoker en más de un sentido, y eso es maravilloso, porque no nada más lo vemos a él reflejado, sino también vemos el mundo en el que vive, ¿no? Un mundo que está abriéndose a los medios de comunicación, está despertando a la ciencia, está despertando a muchas cosas que además, pues, posteriormente van a ser muy importantes, ¿no? En la novela. Entonces, bueno, pues hasta aquí, horror y arquitectura de la novela. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué piensan de lo que dije hoy? ¿O estoy diciendo estupideces? Se vale. No, está muy interesante todo. Drácula es muy interesante. Estudiar a Drácula es sumamente interesante porque pues, tiene un chorro de cositas detrás de cámara, ¿sabes? Es lo que te Y decía yo. todo esto, por ejemplo, que las imágenes que nos muestran, muestras de la gente y así, se me hace bien padre, pues es la ilustradora del tarot, que era su amiga, o sea, y vas viendo cómo sí, cómo fue agarrando, ¿no? Todas estas cosas de los amigos, ¿no? De la gente que tenía cercana, está bien padre. Por eso quise escribir el libro del arte de Drácula, porque a mí me parecía que cuando ves una imagen, es que yo soy diseñador y entonces no puedo dejar de pensar en imágenes. Entonces, cuando ves una imagen, te cae el 20. Yo tuve muchos problemas por ejemplo, en la secundaria, ¿no? La pasé fatal, 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 fatal. Y cuando digo fatal es 14 reprobadas. Entonces, a mí leer, de hecho, me cuesta mucho trabajo porque tengo dislexias, ¿sabes? Entonces, leer me cuesta trabajo, pero si yo veo una imagen, de inmediato me engancho. Entonces, a mí yo había leído mucho, pues imagínate, entre maestría y doctorado, todo esto que te estoy contando, pero como que estaba suelto, estaba en libros de David Scal y así, y yo lo tenía que bajar, sobre todo en este tipo de presentaciones. Y ya cuando lo empecé a bajar a presentaciones, dije, claro, aquí hay un libro, y este es el libro del arte de Drácula. Ah, súper. Sí, por eso es todo redondo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Oye, más? y sí es Dígame. cierto esto que mencionan que sí, que el conde, bueno, que Drácula en la novela, si aparece 90 páginas ya es mucho, o sea que es un personaje de contexto, que sí la historia tiene que ver sobre él, pero que no siempre está él presente. Yo creo que 90 páginas son demasiadas. Yo creo que son demasiadas. El Drácula es más una presencia que un personaje. Tiene, tiene bien poquitos diálogos. Yo creo que ha de tener unos, a ojo de buen cubero, ya no me acuerdo, pero no debe pasar de 20. Así. Y de hecho, de todos los documentos de las que se compone, porque acuérdate, es el diario de Jonathan Harker, la taquigrafía de Mina Harker, el telégrafo y de todos los medios, solo uno es de Drácula. Según Por el eso chat sí tenemos, ¿cómo se llama? Registro de que existe, pues si no podría ser una alucina de los personajes, pero no, sí hay un texto que es de Drácula. según el chat GPT aparece entre un 15 y 20% según la versión del libro, pero están de 15 y 20% del total de la obra. Mira, más o menos son 300 páginas, o sea que 15-20%, ¿cuánto sería? Aquí considera como base 400, considerando diferentes versiones. O sea, de Sí. 400 páginas Entonces, están... fíjate, de 400, el 10% son 40. Por eso te digo que son menos de 90. Sí, 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 no, y de hecho, el,
tiene un capítulo, ya la analizaremos con calma, pero todos son triadas en Drácula, entonces son 3 actos. El primer acto se aparece, evidentemente, pero en los demás actos prácticamente no aparece. Oye, me Pero parece. esa es la maravilla de Drácula, o sea, imagínate qué personajazo es, que tiene 3 líneas y se lleva la novela. Fíjate que me parece bien gracioso lo que mencionas de que unos dicen que se comió unos cangrejos. Ajá. Se me hace igual de ridículo que cuando en Lovecraft dicen que porque una vez comió igual camarones y mariscos y les cayó mal y que por eso ponía como malos a... Escribió a Cthulhu, ¿no? Ah, exacto. En serio, también en Lovecraft hay esa Pues, ridícula teoría. es que son como versiones bien simplistas, ¿estás de acuerdo? O Sí, sea, porque lo que acabamos de ver es una historia de vida, y a mí la historia de vida de Bram Stoker me parece apasionante, o sea, en ese sentido, ¿no? A mí me encanta estudiar lo del teatro, me encanta, oye, no manches, que era amigo de Walt Whitman, sí, era muy amigo de Walt Whitman, y espérate, porque hay muchos más amigos, ¿no? Por ahí, era muy amigo de Buffalo Bill. ¿Ubican a Buffalo Bill? El famoso vaquero Buffalo Bill, que sí existe. Era un tipo que literalmente era un tejano que daba espectáculos de vaqueros y balazos y era famosísimo. Entonces lo llevaban de gira por todos lados y evidentemente llegó a Inglaterra y pues como la crema innata y pues se picaba el ombligo con Bram Stoker. Y por eso es que el tejano que aparece en la novela, Quincy Morris, hay un tejano porque era amigo de Buffalo Bill. Eso es maravilloso de Drácula, cuando dices, ay, no mames, que Quincy Morris es Buffalo. Sí, sí. O sea, es padrísimo encontrar esos como el detrás de las cámaras de Drácula. A mí eso es lo que me vuelve loco, esa es la realidad. Y ojo, Drácula da para mucho y apenas está siguiendo investigando. Hace relativamente poco, un colega que se llama Hans de Roos, que es un gran investigador, él es de Ámsterdam, él es holandés. Este, hace poco descubrió, fíjate qué tontería, agarró la versión islandesa de Drácula, así, Drácula de Bram Stoker, agarró la versión islandesa y la metió por primera vez en el traductor de Google Translate. Hace no tanto, tiene 7 años. La mete a Google Translate y dice, ah, cabrón, perdón, soy muy mal hablado. No es el mismo texto. Son 2 historias distintas. Y entonces se dio cuenta que lo que en Islandia se leía como Drácula no es Drácula. Y entonces hoy se acaba de publicar, se llama esta, ay, ¿cómo se llama? Marmicrana. Es apasionante Drácula, apasionante en verdad, y le sigue sacando hilo, y dices, no puede ser, no puede ser. En Google Translate hace 7 años. La verdad que ver otros idiomas, saber en qué otros más no es la novela original. ¿Qué más, gente? ¿Algo más? ¿No? Ya los dejé súper cansados de atarantados. no, es que se va bien rápido, es como una charlapada, entonces se va Ok. rápido, la verdad. Va, buenísimo, muy bien. Oigan, bueno, pues si no, sería hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias por el chat en WhatsApp, está increíble. Está buenísimo. Vamos a seguir compartiendo cosas, por favor. Y una duda nada más. ¿Hay alguna posibilidad de mover de horario nuestras sesiones? ¿A qué hora sería? Ahora, Estoy pensando sábado a mediodía, pero Se yo me, no sé si es se me viable. complica porque el sábado justo me toca dar sesiones de em, cursos que doy yo, nada más que yo doy de IA. Ok, entonces no. el sábado también para mí luego es complicado Ok, porque pues, ok. ¿Y más temprano es imposible el jueves? Eso sí no tengo tema. yo también bien. Sam,
Yo sin problema también. ¿Podríamos bajarnos un poquito más, Moni, por ahí? ¿El jueves a qué hora? No sé, díganme. ¿Más temprano? Sí, más temprano. Más temprano, ¿qué sería qué se te ocurre? Podría ser desde las 4, 5, 6, 7, 8. Como, pues puede ser a las 7 o 6, no sé ustedes, joven. 6, Por mí, yo puedo 6. 6. 6, Bien, sí. Moni, No, yo no. ¿no? No. ¿Tú a qué horas? No, yo de hecho ya empezando el ciclo escolar, pues ya estaría entrando a las 8. Ah, todavía peor. Sí, sí, Ok. ya. La Bueno, siguiente pues ni hablar, voy a estar bien, pero las otras ya no. ni hablar, ni hablar. Entonces yo creo que entonces así lo dejamos. Nada más, lo que pasa es que estoy empezando a trabajar desde las 4 de la mañana y ya a las 7 ya estoy así. Entonces, no doy el 100%, pero bueno, si no, no pasa nada, ¿va? Nos vemos la siguiente semana. Va que va. Muchas gracias, gente. Bye. Buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches. Hasta Descansen. pronto. Chao.